Vale, pues hola a todos. Muchas gracias a los que nos están viendo. Esta es la tercera charla del día de hoy, como parte de la Semana de Acción Ambiental y Climática. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el Acuerdo de París, que la verdad me parece un tema súper importante. Y pues Sebastián y Melina nos van a estar hablando de por qué es tan importante y pues un poco todo lo que necesitamos conocer para entender de qué trata este acuerdo. Les hablo un poquito sobre Melina y Sebastián. Sebastián Ramos Gil es un estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la UNAM. Tiene un profundo interés en temas de creación e innovación de soluciones a las problemáticas ambientales actuales, principalmente en las áreas de agricultura sostenible y preservación de los océanos. Es cofundador y vicepresidente de la Sociedad de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, la SIAFI, sociedad representativa de los estudiantes de la misma carrera y que además busca la creación de proyectos orientados a la temática ambiental. Asimismo, es tesorero del grupo de trabajo de Yongo Oceans Voice a nivel global. También ejerce como director administrativo en el equipo operativo de SDS en Youth, México, para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Melina Baños tiene 21 años y es estudiante de la carrera de Ciencias de la Tierra con orientación a Ciencias Espaciales en la Facultad de Ciencias UNAM. Forma parte del colectivo Proyecto Ecociencias desde poco después de su fundación. Dentro de él ha fungido como un liderazgo importante para la creación y organización de proyectos como el ciclo de cine y ecodebate de la Facultad de Ciencias, Viernes Verdes, la Semana de Talleres de Acción Ambiental, así como la SAC. Actualmente es la responsable a cargo del proyecto de Grupo de Trabajo en Ciencia Climática dentro de Ecociencias para el Distrito de Juventudes e Infancias de la UNFCCC, Yongo, a la par de formar parte de la División de Cambio Climático de SDS en Youth. Dentro del mismo grupo de trabajo donde se busca conocer y dar a conocer qué es la interfaz ciencia política y poner al alcance de la sociedad civil de todo el mundo, y en especial del sur global, la información científica con respecto a cambio climático. Tiene un interés fundamental en la creación e implementación de proyectos de inclusión y divulgación a diferentes escalas y para todos los sectores de la población de temas de cambio climático, pérdida de biodiversidad y justicia climática, por lo que se ha enfocado los últimos años en buscar soluciones junto con sus grupos de trabajo. Bueno, como ven, son unos grandes exponentes. La verdad, a mí me hace muy feliz tenerlos aquí y que nos hablen de este tema que de verdad es muy importante y pues ahorita van a conocer por qué. Entonces, pues Melina o Sebas, les cedo la palabra para que empiecen con esta charla. Muchas gracias, Vane. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que debes saber sobre el Acuerdo de París? ¿Sebas? Perdón, ¿me escuchas? Sí, Vale, perdón. está bien. Bueno, para empezar, un meme. Creo que todos ya vieron el video del perrito que se está quemando y me parece que es una situación muy parecida a lo que está sucediendo con la Tierra actualmente. Se está quemando, todos lo estamos viendo, pero no hacemos nada al respecto. Entonces, pues hay que sacarla de la estufa porque se está quemando. Bueno, ¿qué es el Acuerdo de París para empezar? Es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fue negociado durante la COP21 en Francia, cerca de París, y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, un mes después de que se cumpliera la ratificación por 55 países que representan al menos 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Este era el requisito para que entrara en vigor el Acuerdo de París.
la que sigue. Bueno, para empezar, les voy a platicar un poco de qué es la CMNUCC. Si quieren profundizar en el tema, tenemos grabada la conferencia que dieron otras compañeras de Ecociencias en nuestra página. Pero bueno, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o CMNUCC, entró en vigor en 1994. Es una convención en la que, pues, el principal objetivo de esta es la prevención de la interferencia humana en el sistema climático. Y bueno, ¿qué es el protocolo de Kioto que aquí vemos? La CMNUCC entró en vigor en el 94. Ahora, la manera en que esta se iba a aplicar es el protocolo de Kioto. Y este fue aprobado en diciembre de 1997 y entró en vigor el 16 de febrero del 2005. Casi todo el mundo aprobó el protocolo de Kioto y pues lo que hace más que nada es poner en funcionamiento la CMNUCC, que pues como les dije, compromete a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues bueno, esto es importante porque son los preámbulos de lo que fue el Acuerdo de París. Y de hecho, el protocolo de Kioto tuvo una primera parte que comenzó en el 2005 y terminó en el 2008, me parece. Pero el intervalo de tiempo en el que iba a estar activo el protocolo de Kioto terminaba en el 2020, que es cuando empieza a entrar en vigor el Acuerdo de París. Por eso es importante el protocolo de Kioto. Es bajo el cual se ha estado rigiendo la CMNUCC durante todos estos años y hasta el 2020. Y bueno, fueron muchos años de negociaciones climáticas a través de las cuales se fue implementando poco a poco diferentes tratados, diferentes acuerdos para lograr que en colaboración los países industrializados y los menos desarrollados lograran reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y pues este fue el primer intento. Primero se estableció la convención y después el protocolo de Kioto. Estos son los antecedentes al Acuerdo de París. La que sigue, por favor. Y bueno. Vale, muchas gracias, Meli. Ahora hablando un poco ya del Acuerdo de París, vamos a tocar el tema de qué países están implicados en este acuerdo. Y pues básicamente es un acuerdo que literalmente está abierto a todo el mundo, porque todo el mundo es importante en este acuerdo. Todos los países son o generan emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto aplica para cualquier país. Pero hay que hacer también una distinción antes de entrar a esta parte, y es que hay dos conceptos base que son partes y firmantes. Las partes son todos los países o conjunto de ellos, por ejemplo, un caso de esto es la Unión Europea, que son reconocidos por la UNFCCC. En total son 197 partes, y firmantes pues son literalmente las partes que están vigentes en el acuerdo, que ya firmaron y que han rectificado el acuerdo. Dentro de los firmantes originales, es decir, cuando se empezó el acuerdo en el 2016, hubo 175 firmantes y hoy en día hay 186, 189. Es un cambio significativo en realidad. Y ya entrando en esta parte de los firmantes, pues como pueden ver, en realidad son casi todos, entonces es algo bastante bueno. Sin embargo, hay como ciertos temas que se deben como resaltar dentro de quiénes son los firmantes. Primero, empezando por países como Guatemala y Ecuador. La primera vez que se firmó, que entraron los países de acuerdo fue en el año 2016, y Guatemala fue uno de los países que no entró. Y no entró por la misma razón que Ecuador después mostró su desacuerdo, y es que estos países pensaban que el acuerdo no era suficientemente vinculante, por lo tanto no era suficientemente
eficiente para lograr esta reducción de gas de efecto invernadero. Y por otro lado, también tenemos a los países que más bien no han ratificado el acuerdo porque no están de acuerdo con él, que hoy en día son 8. La mayoría de estos son países que sufren problemas internos, por ejemplo, Angola, Irán, Yemen, Libia. Son países que sufren guerras o problemas sociales, por diversas razones no han estado en el acuerdo, pero cabe mencionar que uno de los países que más ha causado controversias, al menos durante el último año, es Estados Unidos, debido a que, si bien cuando se empezó el acuerdo sí estaba, hace un año, hace ya casi un año, confirmó que planeaba salir de este acuerdo, ¿no? Y esto es importante, más adelante les explicaremos por qué, pero esto manténganlo por ahí porque va a ser muy importante más adelante. Y ahora, ya entrando directo en el acuerdo de París es un documento que está conformado por 29 artículos, que si bien no es tan largo realmente, o sea, sí es recomendable que de verdad, incluso si se quedan como con dudas, terminando la transmisión lo puedan leer. Es bastante rápido, por así decirlo, pero sí es muy importante tener en cuenta esto. Ahorita les vamos a hablar un poco más a fondo de únicamente los artículos más importantes para no llevarnos varias horas en esto. Entonces, intentaremos hacerlo como lo más resumido, pero claro posible. Y bueno, empezando en el artículo, en el acuerdo, la primera parte más importante, por así decirlo, es el artículo 2, ya que en él se habla un poco del objetivo principal de este acuerdo, ¿no? Y es que el artículo 2 habla sobre que el Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados, es decir, los 2 grados son nuestro límite, pero incluso todavía incita a los países a que no lleguemos a este límite, sino que no rebasemos ni siquiera los 1.5 grados. Esta temperatura se refiere a el cambio que ha habido de temperatura promedio desde la explosión de la etapa industrial, que fue más o menos en 1810, a hoy en día. Más o menos hoy llevamos de aumento un aproximado de 0.9 grados. Sin embargo, pues esto ha sido un problema que ha ido creciendo y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, eh, el objetivo del Acuerdo de París es mantener la temperatura mundial promedio que aumente eh, como máximo 1.5 grados. Bueno, el objetivo es que se quede debajo de 2, pero lo ideal sería que llegue hasta 1.5 y no más con respecto a niveles preindustriales. Pero se preguntarán por qué justo 1.5 grados, por qué no 3, por qué no 1 mejor, ¿no? Bueno, esto se basa en muchas cosas. Hay estudios que se han venido haciendo desde que comenzó la existencia de la CMNUCC, en los cuales se hacen proyecciones con respecto a cómo se producen gases de efecto invernadero de origen antropogénico actualmente. Entonces, lo que se ha llegado es que 1.5 grados es una meta realista, ya que no se puede aumentar menos con el camino que ya se ha llevado anteriormente. O sea, por más que de hoy a mañana cambiemos las emisiones, no hay manera en que se suba menos 1.5. Ya estamos a 0.9 grados de aumento con respecto a niveles preindustriales. Ahora, ¿por qué estas metas? Les explico. 2 grados es como, está bien lo que dice el Acuerdo de París. Hasta ahí, pues sería un gran logro, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de 2 grados, lo que pasaría sería esto. 1.700 millones de personas experimentan olas de calor severas al menos una vez cada 5 años. Esto es lo que pasa si se aumenta más de 2 grados. Los mares suben en promedio 10 centímetros. Varios cientos de millones de personas quedan expuestas a la pobreza y los riesgos relacionados con el clima. Los arrecifes de coral van en 99%. Y las capturas pesqueras mundiales disminuyen en otros 1.5 millones de toneladas. Entonces, si nos pasamos de 2 grados, estamos en serios problemas. Ahora, ¿qué pasaría si limitamos el calentamiento a 1.5 grados? Ustedes dirán, no, pues realmente no hay mucha diferencia, ¿no? O sea,
medio grado que puede causar, pero no. El IPCC nos dice, el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático. Si nos limitamos a 1.5 grados en vez de 2, lo que se salvaría sería esto: 10 millones de personas menos perderían sus casas debido al aumento del nivel del mar. O sea, 10 millones de personas quedarían a salvo con respecto a esto. 2 millones de kilómetros de permafrost se salvarían durante siglos. O sea, el hielo que está permanentemente congelado no se derretiría. 50% de reducción, 50% de la población mundial no sufriría escasez de agua, 50% de las especies no perderían la mitad de su rango geográfico. O sea, 5.5 grados sí hacen una gran diferencia. Es por esto que las metas del Acuerdo de París son, si bien no limitamos a 1.5 grados, no pasar de 2. Y esto es muy importante porque las consecuencias son catastróficas. Muchísimas personas perderían sus hogares, las diferencias socioeconómicas y de vulnerabilidad se verían marcadas impresionantemente, y la producción de comida, el espacio, la pérdida de biodiversidad se vería muy, muy afectada. Y esto pues genera retroalimentaciones positivas. ¿Qué es una retroalimentación positiva? Que si algo empieza bajito, a niveles mayores va creciendo, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué pasa si se derrite el hielo? Se libera más metano, se liberan los gases que han estado mantenidos atrapados por el hielo durante mucho tiempo. Si se pierden bosques, perdemos sumideros de carbono, que les hablaremos más adelante. Entonces, o sea, si esto empieza, va a continuar y va a acrecentarse con el tiempo. La que sigue, por favor. Y bueno, dirían, ¿qué pasa si sube un poquito más? ¿No hay problema con que nos pasemos de los 2 grados? Pues sí, sí hay problema. Y son problemas muy graves. Si la temperatura del mundo aumenta de 2 a 3 grados, se destruirá el 40% de la selva amazónica y el suelo más cálido matará la vegetación y liberará más carbono. O sea, si perdemos el 40% del Amazonas, eso no se queda ahí, esto liberaría todavía más carbono al ambiente. Los huracanes serían más fuertes en Asia, Australia y el sureste de Estados Unidos. La destrucción de Holanda será destrozada por el Mar del Norte. Me encanta cómo los estudios y los números vienen solo cuando se habla del norte global, pero no. Lo que pasa es que estados insulares, como la mayor parte de los que pertenecen a Oceanía, desaparecerían. Las ciudades de Latinoamérica se verían gravemente afectadas por esto, ¿no? ¿Qué más pasaría? El agua salada se va río arriba, ya que sube el nivel del mar, envenena el agua subterránea y arruina el suministro de alimentos. Si la temperatura mundial, ¿puedes ponerle la que sigue? Ahora, ¿qué pasa si subimos de 3 a 4 grados? De 3 a 4 grados, millones de personas comienzan a huir de las zonas costeras. Las ciudades desaparecen y algunas se convertirán en islas, incluso. De 3 a 4 grados, el hielo en ambos polos desaparece y esto provoca un aumento del nivel del mar de hasta 50 metros. Aunque este proceso llevaría miles de años, sería comenzado si el planeta llega a subir de 3 a 4 grados. Los veranos más largos, las temperaturas harán que los bosques se quemen, se conviertan en leña, lo cual libera todavía más dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Imagínense Inglaterra, que suele ser frío, alcanzará los 45 grados. El aumento de la demanda de aire acondicionado ejerce una presión masiva sobre la red eléctrica del país. O sea, es una cadena de eventos catastróficos que no queremos ver.
Y es por eso que la meta del Acuerdo de París es 1.5 grados, bueno, 2 grados, y mantenerlo de preferencia muy por debajo de los 2 grados, si se puede llegar a 1.5 grados, para evitar estas catástrofes. La que sigue. Gracias. Para ponernos un poco en contexto sobre la cantidad de invernadero, el mundo sobre que contra el Acuerdo de París, entonces, ¿no? ¿no? Tenemos del 2016, India no ha cambiado tanto la visión, sí, pero no. ¿Se desconectó, Sebas? Es que se estaba trabando mucho su conexión, ¿no? Pues si quieres sigue tú, Mel, pero tienes la presentación. A ver. ¿Me puedes permitir compartir? Sí. Va. Ay, creo que ya regresó. Pero si quieres yo comparto. ¿Se ve mi ¿Me pantalla? escuchan? Sí te escuchamos, Eva, sí se ve. Ah, gracias. Ahora yo comparto. Vale. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Sí, ahí voy. Más. Gracias. Ya está. Bueno, está en cuanto que solamente en transporte México es uno de los principales contaminantes de todo el mundo. Preocupa para nuestro. No, retomando lo que les comentaba hace rato sobre que Estados Ay, Sebas, te escuchamos muy cortado. Mel, ¿puedes seguir tú? Chale, pues sí. Pues nada más esta era su diapositiva, pero muestra en qué lugar está México con respecto a los generadores de gases de efecto invernadero. Y podemos ver también aquí en qué porcentaje en México se van las emisiones, ¿no? La mayor parte es en transporte, después viene electricidad, después viene industrias y demás. Y ahora, los principales emisores de CO2, que es el principal, bueno, el gas de más importancia de efecto invernadero, aunque en mayor cantidad es el vapor de agua, pues China es el que más genera gases de efecto invernadero, principalmente CO2, Estados Unidos, luego va la India, luego va Rusia, Japón, luego Alemania e Irán. Esto es importante y recuérdenlo para después. China está en primer lugar, Estados Unidos, después la India, Rusia, Japón y Alemania, ¿ok? Bueno. Sebas, ¿puedes hablar? ¿Me escuchas? Sí. Ya, perdón. Estoy teniendo un poco de problemas con mi conexión, pero ya me estoy moviendo. Una disculpa. No te preocupes, ¿ves la pantalla? Sí, ya lo estoy viendo. Perdón. Ya, si quieren, si me escuchan ahí, ¿bien? Sí. Perfecto.
Bueno, continuando entonces con esta parte de los artículos, continuamos con el 4. Cabe mencionar que el artículo 4 del Acuerdo de París es el más largo de todos y engloba muchísimas partes. Aquí lo dividimos solo en 2, pero aún así toca muchos puntos muy importantes. Entonces, este artículo, la primera parte, se refiere al punto máximo y neutralidad climática. Esto nos habla de que para alcanzar el objetivo de temperatura, las partes deben proponer alcanzar en cuanto antes esa meta. Es decir, este acuerdo está planeado para una cierta cantidad de tiempo, sin embargo, se alienta que los países lo hagan lo antes posible. Y esto porque, justamente como comentaba Melina en un principio, pues no sabemos realmente todavía qué consecuencias nos puede traer este aumento de temperatura. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Vale, y la segunda parte del artículo 4 se refiere a la mitigación. Dentro del acuerdo de París, y aquí también hay un tema muy importante que es lo que ahorita les voy a comentar sobre las NDCs. Dentro del acuerdo de París se establecen compromisos vinculantes dentro de todas las partes que lo componen, es decir que este acuerdo lo que hace es literalmente de alguna manera obligarlos bueno, sí tienen como ciertas obligaciones por ser firmantes de él. Y esto se va a lograr a partir de preparar, comunicar y mantener contribuciones determinadas a nivel nacional. Las contribuciones determinadas a nivel nacional son los compromisos que un país pretende cumplir dentro de cierto tiempo. En este caso, para el Acuerdo de París, estas contribuciones nacionalmente determinadas se supone que se van a estar actualizando cada 5 años y siempre tienen que ser más ambiciosas a las siguientes. Es decir, las primeras contribuciones de México fueron en el 2016, que fue cuando entró al acuerdo. En este año 2020, México decidió actualizar estas NDCs y las tiene que actualizar a compromisos que sean todavía, que tengan una mayor ambición en temas de reducción de gas de efecto invernadero. Y esto pues puede que vuelva a suceder en el 2025, ¿no? Esto además hay que tomar en cuenta que va a depender de las condiciones de cada uno de los países. Es decir, los países más desarrollados siempre tienen que tener el liderazgo en estos temas porque al final ellos son los que tienen más recursos para poder cumplirlos y por tanto deben de tener NDCs más ambiciosas para poder cumplir con el acuerdo, ¿no? Mientras que países menos desarrollados, como es el caso de México, tienen que sí, y seguir aumentando sus ambiciones. Sin embargo, pues está claro que puede que todavía queden un poco más abajo de grandes países desarrollados. La siguiente, por favor. Bueno, el artículo 5 habla de los sumideros y depósitos. ¿Qué es esto? Pues, bueno, primero les explico qué dice el artículo y luego qué son los sumideros y depósitos. El artículo 5 habla de que las partes del Acuerdo de París se comprometen a conservar y mejorar los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Y bueno, los sumideros y depósitos son en donde se atrapa el carbono de los gases de efecto invernadero. O sea, bosques, manglares, humedales, todos estos sitios donde se hace intercambio gaseoso y donde se deposita y se almacena el carbono, es a lo que se refiere con sumideros y depósitos. Pues entre esto está conservar, como les digo, selvas, bosques, pero no solo eso. En donde están los mayores sumideros y depósitos de carbono es en los mares, en arrecifes y pues en general los organismos que más generan este intercambio de gases y que, como les digo, aportan a los sumideros son las algas. Entonces, tenemos que conservar nuestros mares, nuestros arrecifes. De esto habla el artículo 5. Ahora, bueno, continuamos con el artículo 6. Antes de empezar a explicar un poco de qué va este artículo, me gustaría
decir que ha sido una de las partes más difíciles dentro del Acuerdo de París. De hecho, ya lleva 2 COPs que no se puede solucionar los acuerdos con este artículo. Y esto porque este artículo habla sobre la participación voluntaria entre partes o entre países para lograr una mayor ambición en temas de reducción de gases de efecto invernadero. Esto se espera que se haga con integridad ambiental, transparencia y una contabilidad sólida. Esto ahorita les voy a explicar a qué se refiere. Y además, esto establece, el artículo 6 establece un mecanismo para contribuir a la mitigación de los gases de efecto invernadero. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Vale, gracias. Igual, si me trabo, me pueden decir, porfa, nada más. Es que siento que estoy hablando y a veces se me voy. Pero, bueno. No, estás bien. Vale, gracias. El artículo 6 básicamente se divide en 3 partes principales, en 3 párrafos principales. Es el párrafo 6.2, 6.4 y 6.8. Muchas personas creen que este artículo se refiere únicamente a la parte del comercio o el mercado de carbono. Sin embargo, no es así. Este artículo también engloba alguna parte más social que es muy importante y muchas veces también no se le toma en cuenta como debería. Pero bueno, ya entrando a los párrafos, el primer párrafo que les comento, que es el 6.2, habla sobre un marco contable para transferir los resultados de mitigación, reducción o disminución en los gases de efecto invernadero. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de México, imaginemos que México es un país que reduce muchos gases de efecto invernadero, esperemos que así sea, pero vamos a ponerlo. México reduce 10 toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. México puede hacer 2 cosas con estos gases de efecto invernadero, o bueno, con esta reducción de gases. Una es que sea un resultado de mitigación transferido internacionalmente, u otra es que sea un resultado de mitigación. La primera, el resultado de mitigación transferido internacionalmente, se refiere a que México, con esa reducción que tiene y en la que ya tiene los datos, se la puede vender a otro país. Esto es un poco lo que se refiere a los mercados de carbono. México se la puede vender, por ejemplo, a Estados Unidos. Pongamos la situación que Estados Unidos está más lejos que México de cumplir sus metas. Entonces México le dice, ok, te voy a vender esta disminución para que tú la cuentes dentro de tus NDCs. O la otra, que es la B, resultado de mitigación, es que México se la apropie y diga como, ok, esto yo reduje esta cantidad de gas de efecto invernadero y esto lo voy a mandar para cumplir mis NDCs. Pero aparte hay otra situación que muchas veces no se toma en cuenta, y es que también hay, con estas disminuciones de gas de efecto invernadero, también hay algo que se le conoce como usos no relacionados con las NDCs. Resulta que además del Acuerdo de París y esta parte como de política internacional, hay otros sectores que están interesados en esta disminución de gases de efecto invernadero, igual por leyes y demás. Por ejemplo, en el caso de la aviación, hay una empresa, un organismo regulatorio que se encarga de regular las emisiones generadas por el sector aviario de la aviación. Y ellos también les piden que pues las empresas o las aerolíneas tienen que reducir cierta cantidad de gas de efecto invernadero. Entonces, otra cosa que puede pasar aquí es que México, en vez de vendérsela a Estados Unidos, diga, ok, yo en vez de vendérsela a otro país, se la voy a vender a esta empresa de aviación para que esa empresa también pueda cumplir con sus obligaciones, que no tiene nada que ver realmente con el Acuerdo de París directamente, pero pues sí es importante tener esta información. Y todo esto se los cuento porque en esta parte de estar como que lidiando con a ver quién se queda con con esa cantidad de disminución, pues hay veces que hay dobles conteos. Entonces, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. El párrafo 6.4 habla sobre un mecanismo de crédito centralizado. Al principio de la presentación, mi compañera les habló un poco del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, pues, buscaba una meta similar a la del Acuerdo de París, menos ambiciosa, pero similar. Pero algo que cabe mencionar es que el protocolo de Kioto tenía un mecanismo de desarrollo limpio.
Entonces, este mecanismo lo que hacía era que, pues literalmente son como las reglas de cómo se tienen que hacer estos acuerdos para que se logre, pues, el objetivo, ¿no? Literalmente son como las reglas, y es por eso que es tan importante este artículo. Imaginemos otra vez la situación de que México le está vendiendo a Estados Unidos. Cuando México le vende a Estados Unidos, pues se tiene que hacer un ajuste correspondiente, es lo que le llaman un ajuste correspondiente, y se refiere a que si México le vende a Estados Unidos esa disminución de gas de efecto invernadero, pues México no la puede contar. Digo, México ya la vendió y ya, adiós, ya no es suya. Ya no la puede meter dentro de sus NDCs. Y el protocolo de Kioto sí tenía un mecanismo que se buscaba esto, sin embargo, no lo buscaba con la ambición necesaria. En el caso del Acuerdo de París, lo que se quiere evitar, y que es lo que ha pasado muchas veces, es que haya doble conteos. Si México reduce esta cantidad de gas de efecto invernadero, lo que pasaba a veces era que México la metía dentro de sus compromisos para cumplirlos, pero si se la vendías a Estados Unidos, la misma cantidad, Estados Unidos también la usaba y México también se la podía vender a una aerolínea y la aerolínea también la usaba. Entonces, en vez de que hubiera 10,000 toneladas de reducción, o sea, aparecía que había 30,000, pero en realidad no, en realidad solamente eran las mismas 10 divididas, o sea, como que usadas varias veces. Entonces, el problema aquí, y en lo que ha habido como tanta controversia, es que los países no han llegado a una solución para tener un mecanismo que busque de alguna manera que esto se cumpla, ¿no? Que no haya un doble conteo y que estén los números claros. Y es que muchos países están en contra de esto. Por ejemplo, tal es el caso de Brasil, que Brasil estaba de acuerdo con que hubiera dobles conteos por temas políticos, supongo. Pero pues aquí es un tema bien controversial porque lograr que más de 150 países se pongan de acuerdo con un tema tan delicado como este, pues es muy complicado. Entonces aquí sigue como, seguimos en espera de que en la próxima COP se resuelva este problema, porque a partir de este artículo puede que se ponga en marcha de verdad el Acuerdo de París. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Vale, y ahora la última, el párrafo 6.8, un enfoque de no mercado. Este párrafo se refiere a temas que van más allá del mercado de carbono y que incluye acciones que van a ayudar a aumentar los esfuerzos de mitigación a nivel mundial. Por ejemplo, tal es el caso, la AOSIS, que es la Organización de Países Insulares, planeó una estrategia que se refería a que si un país, por ejemplo, reducía, o más bien compraba 100 créditos los créditos son como esta parte en la que se mueve el mercado de carbono, no comprara solo 10 o no pagara solo 10, perdón, 100, sino que pagara un 10% extra, y este 10% extra se iba a utilizar para la mitigación en general, ¿no? Porque era de alguna manera tener un colchón por si no se lograban las metas. Y aquí otro tema importante que se me olvidó comentarles en la diapositiva pasada es que muchas veces con estos métodos que se han estado utilizando, con este mecanismo, muchas veces incluso ha habido problemas con daños a los derechos humanos en diversos países o poblaciones. Entonces también, aquí esta es la parte a la que me refería con que el artículo 6 no solamente se refiere al mercado de carbono, sino que toca temas más allá, ¿no? Y muy importantes como lo son el respeto a los derechos humanos. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, nada más terminando este párrafo que un poco largo, si no se resuelven los problemas con el artículo 6, pues estaríamos en un gran problema. Siguiente, por favor. Sí, y justo de hecho, pues en las COPs, en las conferencias de las partes que se llevan a cabo cada año en diferentes partes del mundo, es donde se discuten todos estos detalles de implementación del Acuerdo de París. Y justo como dice Sebas, el artículo 6 es de los que más se han llevado discutiendo por años y no se llega a algo concreto. Entonces, pues está muy delicado ese tema y es importante que lo conozcamos. Bueno, el artículo 7 habla de adaptación. Menciona la importancia de aumentar la capacidad de adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de vulnerabilidades al cambio climático en el contexto del objetivo de 1.5 grados. Y
bueno, pues más que nada este artículo, al igual que todos, hablan de cómo las partes que son países desarrollados tienen que apoyar en las maneras en que se pueda a las partes que son países en desarrollo para lograr estos objetivos. Y bueno, igual que lo mencionan en cada artículo, todo esto se debe comunicar y debe ser transparente el proceso por el cual están trabajando para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Ahora entrando en el artículo 8, otro tema igual importante, se refiere este artículo a pérdidas y daños. Y bueno, con pérdidas y daños se refiere a que debemos de evitar, reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y daños relacionados con los efectos del cambio climático. Y esto se puede referir a dos puntos principales. Uno, los fenómenos meteorológicos extremos, y es que, pues como lo hemos visto cada vez, las tormentas son más fuertes, los huracanes son más fuertes, más frecuentes, las sequías son más graves, y la otra se refiere a los fenómenos de evolución lenta. Entonces, de alguna manera tenemos que estar preparados para evitar y además tenemos que reducir al máximo lo que esto pueda causar dentro de nuestras poblaciones. Ok, aquí resumimos el 9, 10 y el 11. Más que los artículos en orden, estamos tocando los temas que se tocan en los diferentes artículos porque se vuelven a mencionar repetidamente. Y bueno, en general, resumiendo los artículos 9, 10 y 11, se habla de los recursos financieros, tecnológicos y para el fomento de la capacidad. ¿Esto de qué habla? Habla de las partes que son países desarrollados, de nuevo, deben apoyar, pero en estos artículos se refieren a la producción de tecnologías y energías limpias. O sea, las partes que son países desarrollados deben apoyar y donar, compartir, pues, los avances tecnológicos con respecto a energías y tecnologías de todo tipo para que las partes que son países en desarrollo logren acercarse un poco más a las metas del Acuerdo de París. Y también aquí mencionan unas partes en las que se da un salto tecnológico, porque pues de lo que hablan es de que pues un país cuando está en desarrollo transiciona poco a poco a diferentes maneras de obtener su energía y de desarrollo. Entonces, lo que se trata es que los partes que ya son países desarrollados transfieran estas tecnologías y no se tenga que pasar por todo este trayecto y esta evolución de energías, no solo energías, tecnologías, pues, que no son amigables con el medio ambiente y que desde un inicio se haga un salto de país que está en desarrollo a un país que ya tiene las tecnologías suficientes para que sus emisiones de gases de efecto invernadero no lleguen a un pico tan alto y el pico de emisiones de gases de efecto invernadero llegue antes. Y otra cosa que no quiero que se me olvide es que todo lo que se menciona en este acuerdo es motivado a ser voluntario. Esto va a ser importante después, así que recuerden que pues todo esto de apoyo y toda esta estos pues buenas intenciones que tiene el Acuerdo de París de que las partes que son países desarrollados le presten apoyo a las partes que son países en desarrollo sea voluntario. Y bueno, ya les dimos un resumen, así muy de pasada, sobre de qué trata el Acuerdo de París y sus antecedentes, pero ahora vamos a ver qué está pasando realmente con el Acuerdo de París. Bueno, como ya les platiqué antes, el Protocolo de Kioto fue el antecedente al Acuerdo de París. Y bueno, vamos a ver aquí algunas diferencias entre ambos. ¿Qué es lo que pasa? El Protocolo de Kioto fue firmado por muchas partes, pero el Protocolo de Kioto solo era vinculante para las partes que son países desarrollados. ¿Qué quiere decir? Que los países que son desarrollados eran los únicos que tenían realmente obligaciones legales y que tenían que rendir cuentas al Protocolo de Kioto, no las partes que son países en desarrollo. Y ojo aquí, ¿recuerdan sobre la tabla de quién emitía más gases de efecto invernadero? Pues resulta que cuando se hizo el Protocolo de Kioto,
la India y China eran considerados partes que eran países en desarrollo. Entonces, ellos no tenían la obligación de disminuir sus gases de efecto invernadero y hacia ellos no iban las penitencias del Protocolo de Kioto. Algunos países que sí estaban incluidos eran Estados Unidos y varios países de la Unión Europea. Sin embargo, esto es muy importante porque, pues justo, los países que, a pesar de que eran países en desarrollo, generan muchos gases de efecto invernadero, no estaban obligados. Esa es una diferencia con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París eliminó completamente del vocabulario de la redacción las palabras de obligación, castigo, todo el vocabulario que tuviera que ver con que hay una obligación real y consecuencias, se quitó. Pero esto fue plan con maña. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, otras diferencias del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París es que el Protocolo de Kioto, pues se le fueron haciendo enmiendas. El Protocolo de Kioto también contemplaba, por ejemplo, los bonos de carbono y la compra de el comercio de carbono en general. Ponía mucho énfasis justo en la parte de financiamiento, que es muy importante en estos dos documentos. Y bueno, el Acuerdo de París, como les digo, no es vinculante, no hay obligaciones, pero muchísimas partes lo firmaron y estuvieron de acuerdo casi inmediatamente. El Protocolo de Kioto llevó un poco más de tiempo para que aceptaran tantos países. Por ejemplo, en la enmienda de Doha, que fue que se diera inicio a la segunda parte de tiempo, bueno, al segundo intervalo del Protocolo de Kioto, entró en vigor muchísimo más tarde de lo que se esperaba porque las partes todavía no lo ratificaban. Y pues bueno, aquí lo que puse es que se trata de pasar la papa caliente, pero nunca realmente hacer algo, porque pues lo que están haciendo aquí es pasarle la responsabilidad a otros países y se la pasan entre sí. Los países desarrollados dicen, oye, te compro bonos de carbono, te financio para que tú empieces a bajar tus emisiones y yo me deslindo un poquito de la responsabilidad y así, o sea, pasarse la responsabilidad de emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, como estábamos mencionando, ¿hay algo que obligue a las partes a cumplir con el acuerdo? No. Como les digo, no hay consecuencias, no hay algo que diga que es una obligación o que pues deben cumplirlo legalmente, ¿no? Pero pues aquí les puse esta foto porque resulta que la presión internacional muchas veces es suficiente. Así es como funcionan, de hecho, las negociaciones. Lo que pasa es que entre más países entran, más se sienten presionados los demás países a hacerlo, y entre más se salen, más países siguen esta línea, ¿no? Entonces sí, la presión intergubernamental es muy fuerte y puede ser lo suficientemente fuerte para que llegue a funcionar el Acuerdo de París, a pesar de que no sea vinculante y que no sea obligatorio y que no haya consecuencias. Y bueno, esto puede ser bueno o malo, ¿no? Porque ya vimos que pues, Estados Unidos se salió del Acuerdo de París y varios países ya empezaron a dudar sobre su postura con respecto al Acuerdo de París, que lo veremos después. Bueno, aquí tenemos unas cifras un tanto tristes, pero motivantes. Esta gráfica nos muestra históricamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, tenemos proyecciones a la derecha. Las proyecciones nos dicen cuántos grados aumentaría la temperatura si continuamos con las leyes y con las NDCs, las contribuciones determinadas nacionalmente actuales. Si seguimos con los compromisos de cada país actualmente, la temperatura está esperada a aumentar de 2.5 a 2.8 grados. O sea, mucho más allá de la meta del Acuerdo de París. Incluso
de 2.8 a 3.2 grados. O sea, con las promesas que tenemos, se aumenta de 2.5 a 2.8, pero con las leyes y con las políticas actuales, se aumenta hasta 3.2 grados. Y bueno, si no se hace nada, llegamos hasta 4.8 grados, mundo inhabitable. Y bueno, ahora, tenemos brechas de emisión, que son la cantidad de gases de efecto invernadero, aquí nos lo ponen en gigatoneladas, que deberían bajar para lograr las metas compatibles con el Acuerdo de París. Entonces, ahorita llegamos, bueno, ahorita nuestra brecha de emisión actual es de 13 a 16 gigatoneladas de dióxido de carbono. Y para que sea compatible con el Acuerdo de París, o sea, para que la temperatura solo aumente 1.5 grados, estamos casi 30 gigatoneladas lejos. O sea, nuestras políticas deben cambiar inmediatamente, porque de lo contrario, el Acuerdo de París va a ser una total pérdida. Y bueno, aquí tenemos históricamente las emisiones y qué tan lejos estamos. Esta información la pueden encontrar en Climate Action Tracker, que es una página muy buena que les recomiendo si les interesa esto, que habla sobre los compromisos que están teniendo los países, la actualización de sus contribuciones determinadas nacionalmente y pues todo lo que tienen que saber con respecto a los países y su relación con el Acuerdo de París. Y está actualizado cada mes, me parece. Y bueno, como les decía, ya les comentamos que son las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, y aquí tenemos el estado actual de estas. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que la presión social y el seguir al líder funciona? En acuerdos internacionales también. Pues miren, después de que Estados Unidos dijo que se iba a salir del acuerdo, Australia, Indonesia, Japón, Rusia, Nueva Zelanda y Singapur ya declararon que no van a aumentar la ambición de sus contribuciones nacionalmente determinadas. O sea, estos 7 países no van a aumentar sus compromisos ni sus ambiciones. Por otro lado, Chile y Noruega ya propusieron nuevos objetivos, eso es muy bueno. Y bueno, en general hay 8 países que ya subieron objetivos nuevos, 2 países que ya han propuesto objetivos nuevos, 7 países que ya dijeron que no lo van a hacer y 172 países que no han actualizado sus objetivos. Por si no saben, México está justo en el proceso de actualización de las NDCs. Y bueno, se está participando en ello desde Ecociencias y desde la División de Cambio Climático. Pero creo que es muy importante que nos informemos sobre cuál es el estado actual de las NDCs de México, bueno, en nuestro caso, pero de todos los países en los que nos encontremos. Porque son las NDCs a través de las cuales se va a lograr cumplir el objetivo del Acuerdo de París. Son las NDCs la herramienta concreta de las acciones que se están tomando en cada país. Bueno, aquí hay un meme. Ya vimos que Australia no va a actualizar sus NDCs. Entonces, en vez de elegir el Acuerdo de París, eligieron perecer. Bueno, y después de hablar de todos estos datos, un poco deprimentes algunos, y toda esta información, pues creo que también es importante saber cuál es nuestro papel dentro de estas negociaciones, porque creo que a veces como sociedad civil, como público en general, vamos a llamarle, pues es difícil saber de qué manera nosotros podemos contribuir, ¿no? Bueno, pues justo como comentaba mi compañera Meli, es muy importante que busquemos los mecanismos. Por ejemplo, en el caso de México, o sea, por suerte, México decidió actualizar estos compromisos y nosotros incluso desde la parte juvenil buscamos tener una encuesta para ver la voz juvenil, pero siempre es bueno buscar estas herramientas que nos permitan a nosotros como ciudadanos levantar la voz y decir
qué creemos y qué opinamos acerca del cambio climático y qué creemos que además debe implementar nuestros gobiernos para lograr estas ambiciones, ¿no? Que bueno, como ya lo vieron, son muy importantes. Pero ahorita les voy a hablar de dos herramientas muy concretas que justamente sirven para de alguna manera llevar la voz de la sociedad en general a los compromisos, ¿no? Que se ha tomado en cuenta. La primera de la que les voy a hablar es algo que se llama el diálogo de Talanoa. El diálogo de Talanoa, bueno, en Fiji, Talanoa significa mantener una conversación en un espacio inclusivo y receptivo. O sea, es un sistema tradicional de resolución de diferencias o problemáticas. El diálogo de Talanoa fue propuesto en la COP24 en el 2017 que se llevó a cabo en Fiji, y esto es, bueno, con el fin de ser un diálogo facilitador que busca esquivar la lucha de poder entre las negociaciones, ¿no? Y el diálogo de Talanoa lo que hace es acercar a gobiernos con sociedad civil, con ONGs, con empresas, con ciudades, con muchas otras entidades, para saber qué es lo que opinan, para compartir conocimientos de diferentes perspectivas acerca del cambio climático. Y bueno, todo esto buscando responder tres preguntas principales sobre cómo afecta el cambio climático. Es ¿dónde estamos en la lucha con el cambio climático? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo llegaremos ahí? ¿Cómo vamos a lograr eso? Entonces, esto es algo que se ha llevado, es una de las herramientas que han implementado para tener esta charla y compartir ideas. Y le puedes pasar a la siguiente, por favor. Y otro del que les quiero hablar es Action for Climate Empowerment, Acción para el Empoderamiento Climático, o por sus siglas ACE. Este término fue adoptado por la UNFCCC y se refiere al trabajo que realizan dos artículos muy importantes. En el caso del artículo de París es el artículo 12 y se refiere a de qué manera la población, la sociedad civil puede o está involucrada en el artículo, ¿no? Y bueno, básicamente lo que hace esta parte de la UNFCCC es que busca empoderar a los miembros de la sociedad civil a tomar acción en la lucha contra el cambio climático. Y además busca brindarle la información necesaria, porque esa es otra cosa muy importante, el que tengan la información necesaria, que estemos siempre informados de lo que está pasando con datos reales, eso es algo indispensable para lograr el cumplimiento de este acuerdo. Y bueno, en el caso de ACE, tiene 6 áreas de enfoque principales, que es educación, participación pública, cooperación internacional. Realmente son como varios enfoques que tiene pero al final tienen una meta en común, y es que sean escuchadas las opiniones de la sociedad civil en general. La siguiente, por favor. Bueno, un poquito más de datos tristes. Aquí tenemos el reloj del cambio climático. Es actualizado en tiempo real con datos de la IPCC, que nos dicen cuánto tiempo nos queda para llegar al aumento de 1.5 grados. El de la izquierda es el reloj que teníamos hasta hace un mes, me parece. Y bueno, recuerden que los 1.5 grados son aumento con respecto a las temperaturas preindustriales, que es por ahí de los 1800. Y bueno, aquí tenemos cómo ha ido cambiando este reloj a través del tiempo. Cuando por primera vez salió este reloj de cambio climático, el tiempo que faltaba para que alcanzáramos 2 grados, bueno, la fecha era el 2044. En 2016 fue esta actualización. La segunda actualización fue en el 2017. La fecha para llegar a 2 grados ya es 2046. En un año, el tiempo se redujo 2 años. La tercera actualización, los 2 grados llegan en el 2045. Cuarta actualización, los 2 grados llegan en el 2052. Y la última actualización, los 1.5 grados llegan en el 2032.
el tiempo que nos queda para llegar a 1.5 grados de aumento de temperatura promedio del planeta son 12 años. Ya se calentó el mundo 1.14 grados, ya estamos viendo las consecuencias de este aumento de temperatura. Las personas que más se están dando cuenta son los grupos vulnerables. Evidentemente, en primer mundo, estos impactos también van a llegar, pero se van a tardar un poco más. Y bueno, así las cosas. Pero pues lo que quiero es que no todo sea deprimente. El fin de esta charla no fue para hacerlos a todos tristes y darse cuenta de que el Acuerdo de París no sirve para nada y que las negociaciones de cambio climático son una pérdida de tiempo. No, todo lo contrario. Si no se hubiera llegado al Acuerdo de París, el panorama se vería mucho más oscuro. El Acuerdo de París tiene sus fallas, son muchas. Los logros no han sido muchos, pero recuerden que el año en que comienza la implementación del Acuerdo de París es el 2020. Así que los verdaderos cambios empezarían a ver mínimo a partir de 3 años. Es un momento clave en la historia. Tenemos en nuestras manos la pérdida de biodiversidad aceleradísima, crear un mundo inhabitable o hacer algo al respecto. Y sí, está comprobado que esta aceleración es debido a medios antropogénicos. De hecho, el Acuerdo de París se basa a aumento de gases, de emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Y permite que el aumento de gases de efecto invernadero natural continúe su ciclo. Lo que se planea con el Acuerdo de París es que, si bien es verdad que el cambio climático es una realidad que el planeta ha enfrentado muchas veces, jamás a esta velocidad y jamás por origen de una raza racional, de una especie racional, perdón. Así que lo que se busca es que los ecosistemas sean resilientes, se adapten y haya mitigación. O sea, sabemos que esto va a pasar, pero el punto es amortiguar lo más posible y mitigar los daños lo más que se pueda. Entonces, sí, tiene muchas fallas, sí, no es vinculante, no obliga a las partes a cumplirlo, pero las pérdidas monetarias, para empezar, para los países para las partes que son países en desarrollo serían terribles con los pronósticos actuales. Eso ya es una razón para cumplirlo. Otra razón es que, pues, ¿cómo lograbas que tantas personas, tantos países firmaran un acuerdo en el que tendrían que cambiar su manera de hacer las cosas, ¿no? Pues no los obligas y no les pones castigos. Entonces, tiene su razón de ser el que no sea vinculante el Acuerdo de París. Sin embargo, sí estamos muy lejos de lograr las metas. Pero bueno, el momento de actuar es ahora. Sabemos esto y no podemos ignorarlo ya. Acérquense y conozcan las NDCs de sus diferentes países, involúcrense en el proceso de actualización y exijan que éstas se cumplan. De hecho, hay maneras, no importa que si son juventudes o si son adultos, si son infancias incluso, hemos visto a través de esta semana que todos estamos en esto y todos aportamos de igual manera a que se cumplan estas metas. Y de hecho, todo lo que se trabaja a nivel internacional es de acuerdo al marco del Acuerdo de París. Es por eso que consideramos que era muy importante esta charla y que se conociera qué es, cómo funciona, las partes, qué es una NDC y qué pasaría si lo abandonamos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Sebas, puedes decir lo que quieras. Muchas gracias. Pues sí, o sea, justo retomando lo que dices, creo que es justo el momento en el que debemos actuar. Literalmente estamos en el punto que puede cambiar un poco o un mucho la historia. Y pues la verdad es que no hay que esperar, o sea, lo importante es no esperar a ver los problemas, ¿no? No hay que esperar a que nos alcancen. Creo que el punto es actuar antes porque si no, pues puede que no lo logremos ni siquiera.
Y pues ya, creo que nada, retomando la última parte que les dije, siempre hay las herramientas para que nosotros, como, aunque no seamos gobernantes, aunque seamos sociedad civil, pues busquemos la manera de incidir y de hacer que nuestra voz cuente, ¿no? Y que nuestra participación cuente en este tipo de, pues de momentos que cambian la historia. Entonces sí, creo que me quedo con eso. No estén tristes, todavía se puede. Y pues nada, aquí hay un meme sobre la COP21, que es cuando se aprobó el Acuerdo de París, y como la COP25, que fue el año pasado, pues las negociaciones se han ido deformando y empezó con muy buena ilusión, con muy buena intención, pero pues no se han visto muchos cambios, pero pues sí se puede. Aquí tenemos unas ligas que les pueden interesar. Como les dije, Climate Action Tracker nos dice cuál es el estado actual de los países con respecto al Acuerdo de París y sus NDCs. Y unas partes, por si quieren adentrarse más en la parte de financiamiento, mercado con respecto a cambio climático, y el artículo 6 del Acuerdo de París, que es el que tanto se busca y se ha peleado porque logre llegarse a un acuerdo que estén de acuerdo todas las partes, porque pues eso es otra parte. Si tú ratificaste el Acuerdo de París, tú como parte no puedes modificarlo. Tienes que atenerte a lo que dice el Acuerdo de París. Sin embargo, las negociaciones justo sirven para decir cómo va a implementarse. Entonces, pues ya. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sebas y Melina. Claro que sí va a haber preguntas, pero de verdad es que es un tema súper importante y como ya mencionaron varias veces Sebas y Melina, pues realmente nuestras acciones que tomemos hoy en día o las decisiones que tomemos hoy van a perjudicar o mejorar nuestro futuro. Entonces, de verdad, involúcrense, chequen cómo pueden apoyar de cierta manera, que siempre va a haber una manera, y pues sí, no dejen de actuar. Entonces, ahora sí vamos a dar comienzo a las preguntas. Hay varias por Facebook. La primera es, ¿qué tan malo o bueno es que Estados Unidos se haya salido del acuerdo? ¿Quieres responder, Melina, o quieres que empiece? Más. Vale. Pues es malo, sí es bastante malo. Recordemos que, como vimos en la gráfica, Estados Unidos es el segundo país que más gas de efecto invernadero produce, y per cápita también es uno de los principales. Sin embargo, no todo está perdido. Algo que creo que no les comenté porque fue justo cuando se me fue la conexión, es que aunque un país se salga, en cualquier momento puede volver a entrar. Es más, si Estados Unidos... de hecho, el proceso de que Estados Unidos salga se cumple el 4 de noviembre, casualmente, un día después de las elecciones. Todavía hay posibilidades de que Estados Unidos no se salga, pero aunque se llegara a salir, si por, no sé, cosas del destino, por la presión política o social, Estados Unidos se vuelve a meter un mes después, sí se puede. O sea, cualquier país puede entrar cuando quiera y ratificarlo cuando guste, si esté ya inscrito o no. Entonces todavía se puede. Ok, ¿les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Vale, Susi Rojano pregunta, además de un mundo más limpio y mejor calidad de vida para sus pobladores, ¿el Acuerdo de París les genera algún otro beneficio a los países firmantes? Pues podría comentar algo al respecto. Depende de qué país eres. Si eres un país que o bien es un estado insular o es un país en desarrollo, pues el Acuerdo de París te trae muchísimos beneficios porque obliga a las partes que son países desarrollados a apoyarte tecnológica y financieramente y en todo lo que pueda para ayudarte a lograr los objetivos, que ayuda también al desarrollo de un país que está en desarrollo. Pero por otro lado, si eres una parte que es un país desarrollado y que su manera de existir a través de siglos ha sido básicamente la producción de gases de efecto invernadero, pues sí te afecta. Y por eso es tan difícil que las partes que son países desarrollados
lleguen a un acuerdo concreto con respecto al artículo 6 del Acuerdo de París. Entonces, pero a largo plazo y en general, a todos los países les conviene pues entrarle y cumplir sus NDCs, porque como les digo, a largo plazo, incluso los países que son desarrollados van a sufrir las consecuencias y ya lo están haciendo. Aparte de que no les conviene que los partes que son países en desarrollo se vayan para abajo porque es de donde viene la mayor parte de su producción alimentaria y de todo lo demás. Entonces, o sea, el impacto de las partes que son países desarrollados se vería reflejada casi inmediatamente en las partes que son países desarrollados, más que nada en la parte alimentaria justo. Y pues sí, depende de qué país seas, pero pues a todos nos conviene, pero nos duele un poco el codo con respecto a cambiar nuestra manera de producción y nuestra manera de obtención de energía. Porque hay también muchos intereses metidos en esto. O sea, los gobiernos dialogan y debaten en las COPs, pero con un trasfondo económico, político, social, que ya, o sea, se negocia, pero las posturas pueden estar muy definidas. Sin embargo, son muy importantes las COPs para que se llegue a algo y estar presentes y saber lo que pasa en ellas. Sí, aparte, si me dejan agregar algo, ya hay algunos estudios que hablan pues como de la parte económica y hacen como la comparación de cuánto dinero le costaría a un país cumplir sus NDCs en tiempo y cuánto le costaría como pagar las consecuencias, por así decirlo. Y pues es mucho menor la cantidad que tendrían que pagar por cumplir sus NDCs a tiempo y pues realmente cumplir con su parte, que podría ser un beneficio para los países. Bueno, Yuritsi pregunta, ¿quién controla y a dónde se van los recursos financieros de la venta de los bonos de carbono en México? Melina o Sebastián. Vale. En esta parte de los mercados de carbono, un poco haciendo referencia a que todavía el mecanismo no está bien constituido, todavía hay muchos huecos dentro de este tema, justamente porque no existe este mecanismo. Este mecanismo todavía está en proceso de crearse. Sin embargo, bueno, creo que Roger nos quería hablar de algo. ¿Roger? Hola, hola. No sé si ya me escucho, ya me veo. Bueno, sí, justo como comenta Sebas, el sistema de comercio de emisiones a nivel internacional es un sistema que todavía no se ha terminado de diseñar. Este sistema de comercio de emisiones es lo que viene incluido dentro del artículo 6 del Acuerdo de París respecto a financiamiento para las pérdidas y daños. Y de hecho es posiblemente el artículo dentro del Acuerdo de París que ha generado más controversia y que no se ha terminado de negociar, en el que no ha habido grandes avances, y es básicamente la razón por la cual el Acuerdo de París no ha podido entrar en vigor completamente, a pesar de que ya es 2020. Por eso mismo, de hecho, el año pasado, la COP25 se extendió 2 días para tratar de terminar las negociaciones de este sistema de comercio de emisiones a nivel internacional y bueno, no se logró. Por otro lado, México ya tiene un sistema de comercio de emisiones. Solo que ahorita está en la fase voluntaria, está en la fase donde tú puedes entrar al sistema de bonos de carbono de manera voluntaria. Y como tal, este sistema está administrado por el Sistema de Comercio de Emisiones nacional. Es cómo debe de operar, está definido dentro de la Ley General de Cambio Climático. Entonces, más bien las personas que quisieran saber más a fondo de esto, yo les sugeriría que se echaran un clavado a la Ley General de Cambio Climático. La Ley General de Cambio Climático tiene un apartado bastante grande dentro de sus artículos sobre el sistema de financiamiento climático y lo administra principalmente pues el INEC, el Consejo Intersecretarial de Cambio Climático, forma parte del Sistema Nacional de Cambio Climático, es un organismo medio complejo a nivel nacional y realmente ahorita
yo no estoy seguro de cómo se cómo se está implementando, hacia dónde se está yendo esos fondos, porque tengo entendido que ahorita está en un periodo como de pilotaje, de prueba. Pero pues eso es lo que le podría sugerir a la persona que hizo esa pregunta. Muchas gracias, Roger, por contestar esta pregunta. Y pues un comentario junto con una pregunta que nos hace Carol Hoffman. Dice, ¿cómo sabemos los acuerdos a los que se llegaron en la conferencia de París suenan bastante ambiciosos, aunque justamente cuerdos? También sabemos que, por lo menos en el caso de México, la administración política que se comprometió a cumplir con dichos acuerdos fue otra a la que se encuentra hoy en día en la administración. Mi pregunta es, ¿qué opinan sobre que la administración actual, al no haberse comprometido ella, no respete y le dé continuidad a las iniciativas de la administración anteriores? Por lo menos en el caso de México, se nota que la administración actual no está comprometida con lograr las metas de dichos acuerdos, por lo menos al 2025. Y lo podemos ver claramente en los casos de que no se le está dando el visto bueno a las energías limpias y renovables, y sigue empecinando o aferrado en la producción de energía proveniente de los hidrocarburos fósiles. Otro caso en el que podemos ver su poco compromiso es en la destrucción de la selva de la Reserva Maya para construir un tren en que, valga la redundancia, no cumple con los estándares ambientales. En ambos casos podemos ver que no se está llevando los procesos en investigación de impacto ambiental correspondientes y correctos. Vale, para un poco empezar con esta pregunta, y quiero también evitar un poco meternos tanto en controversias políticas. Creo que es importante saber a qué se comprometen nuestros gobiernos, no tanto en controversias, pero algo que antes de darle la palabra a Roger, que también quiere hablar, algo que quiero decir es que México, aunque a veces parezca que no, México desde siempre ha sido de los primeros países en levantar la voz y en lanzarse a firmar este tipo de acuerdos. De hecho, México es de los países que más acuerdos de este tipo tienen en cuanto a temas de medioambientales. La verdad es que México le entra a todo. Sin embargo, la parte ya de tener metodologías para llevarlos a cabo, ahí es donde puede resultar que falle, independientemente de qué administración sea. Así ha sido por muchos años. Pero bueno, Roger, no sé si quieras comentar algo. Bueno, pues lo que voy a comentar es solamente mi opinión, porque creo que como estamos viendo o como se ha visto en las últimas semanas, la nueva administración no es un cuerpo homogéneo, no representa una única visión, no representa un único tipo de compromisos, y en este momento creo que es muy claro que hay una coyuntura muy grande acerca de lo que, por ejemplo, ciertos titulares de ciertas secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, tienen como prioridades en cuanto a la parte de medio ambiente, y lo que otras partes, como pues la Secretaría de Gobierno, pues tiene como planeado en ese sentido. Entonces creo que es muy difícil dar una sola respuesta, porque de hecho yo no creo que exista. Si hablamos a nivel presidencia, sí creo que a nivel presidencia no hay un compromiso así de fuerte con la parte ambiental. Y pues sí, o sea, es muy claro, bueno, desde mi punto de vista sí es muy claro que es así, porque si como presidencia, como presidente y toda tu oficina de presidencia, la parte de medio ambiente fuera una prioridad, pues proyectos como el Tren Maya, pues no estarían impulsados por diésel, no estarían pasando por áreas naturales protegidas. Y por otro lado, pues también no estarías construyendo refinerías, considerando también que México tiene un potencial solar muy alto, que eso no quiere decir también que nada más con energías renovables ya todo se resuelva, porque en México, de hecho, los últimos años se han implementado las energías renovables de una forma muy mala. O sea, básicamente lo mismo que tiene la industria de hidrocarburos, que es una industria con una injusticia social muy alta, y en la que pues sí, los beneficios o la riqueza de esa industria se queda en manos de unos pocos. Lo mismo estaba pasando con la parte de las energías renovables, ¿no? Y ahora,
si nosotros, eso por la parte como de la oficina de presidencia. Por otro lado, si nosotros leemos lo que ha escrito la Secretaría de Medio Ambiente, el secretario de Medio Ambiente, incluso en varios artículos que ha publicado en los últimos meses e incluso en días recientes, de hecho hay una entrevista que le hizo el Universal, creo que la semana pasada, donde él explica que él, al menos en la parte de medio ambiente, en el Poder Ejecutivo, sí hay un compromiso y una visión, al menos de su parte, muy grande y muy importante en cumplir el Acuerdo de París. Y lo dice de esa manera, o sea que uno de sus compromisos más grandes es cumplir el Acuerdo de París. También hay una intención muy grande de apoyar a la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú, que es para la justicia ambiental. Y también para el convenio de la diversidad biológica, que es como la COP de cambio climático, o bueno, el acuerdo de la COP de cambio climático, pero la parte de pérdida de biodiversidad. Entonces, pues creo que es muy complejo. Si hablamos a nivel del Poder Ejecutivo de Presidencia, pues sí, yo sí creo que el compromiso no es así de grande, no es así de alto, y creo que ahí es donde nosotros como sociedad civil tenemos que actuar mucho. Pero si hablamos, por ejemplo, también del Poder Legislativo, en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pues sí hay también un compromiso muy fuerte de ratificar el Acuerdo de Escazú. Tuve la oportunidad de hablar con algunos senadores de la Comisión Especial de Implementación de la Agenda 2030 y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ya está en los planes del Senado, pues proceder a ratificar el Acuerdo de Escazú este septiembre. Dentro de la parte de cambio climático también está habiendo mucha apertura para que se aumente la visión de la Ley General de Cambio Climático hacia una visión con mayor equidad intergeneracional, justicia climática. Y pues sí, yo creo que más bien en el caso de México lo que tenemos que hacer es como sociedad civil presionar más a pues que los sectores de gobierno que no están exhibiendo ese compromiso lo tengan. Tenemos que llevar el tema de cambio climático al tema de la agenda pública y tenemos que apoyar a los sectores de nuestro gobierno que sí estén mostrando estos compromisos. Creo que debemos de dejar creer en esta ilusión de que la 4T es una cosa unificada y tiene una sola serie de compromisos, una sola serie de intereses, cuando no, realmente hay bastante fragmentación adentro de la 4T. Y pues yo creo que ahí es donde nosotros como ciudadanos, así como en el 2018 hubo una votación masiva por un cambio, por así decirlo, pues todos esos que votamos, una vez más tenemos que pues movilizarnos, llevar el tema a la agenda pública y exigir que se tomen las decisiones que nosotros necesitamos. Y también creo que es por eso en este momento que nosotros, sobre todo nuestra generación, nos corresponde convertir el tema de cambio climático en un tema muy político, pero también muy basado en la justicia social, y considerando que pues este año y el siguiente hay una serie de elecciones en Estados Unidos y también aquí en México para el próximo año, yo creo que ahí se tiene que ver este interés de que se priorice la agenda climática en la agenda política. Y pues ya, eso es todo lo que quisiera decir. Gracias, Roger. Sí. Solamente para terminar de completar esto, digo, de complementar, justo creo que un claro ejemplo de que esto sí está pasando en ciertos sectores o a cierto nivel es que el hecho de que México haya decidido actualizar sus NDCs este año, de 2020 a 2025, esperemos. Entonces, pues bueno, justo nada más para complementar lo que dijo mi compañero Roger. Gracias, Sebas y Roger. Vamos a apurarnos un poquito con las preguntas porque ya nos queda poco tiempo. Respecto a la actualización de las NDCs de México, ¿qué opinan ustedes que va a pasar? ¿Que se mantengan igual con las mismas metas, que se vuelvan más ambiciosas o que reduzcan sus objetivos? Pues Roger, igual creo como... que... Ay, perdón. Pues igual creo que Sebas y Roger también tienen bastante que decir al respecto, pero el hecho de actualizar las NDCs en sí representa un aumento de ambición, pues si no actualizas tus NDCs significa que no estás listo para comprometerte a más. Y bueno, básicamente lo que se traduce esta actualización de NDCs es en comprometerte a reducir el porcentaje de tus emisiones de gases de efecto invernadero en cierto porcentaje, ¿no? Y bueno, ya esto después a través de diferentes temas de implementación, pero las NDC son básicamente eso. ¿A cuánto se compromete tu país
a lograr esto. Entonces, México, de hecho, sí está siendo más ambicioso en la actualización de sus NDCs de este año. Y bueno, también le dejo la palabra a Roger porque él justo está participando mucho más de cerca, al igual que otros miembros del colectivo de Ecociencias, en el proceso de actualización de las NDCs y cuáles son las nuevas metas. Bueno, gracias, Mel. Sí, de hecho, habemos toda una serie de jóvenes que nos hemos podido acercar a Semarnat y pues llevar muy de cerca el proceso de actualización de las NDCs. De hecho, hicimos una encuesta nacional, unas mesas de trabajo, y a partir de ahí generamos insumos y recomendaciones para la actualización de las NDCs. Y creo que algo que primero habría que considerar es que México realmente en la parte de mitigación de las NDCs no estaba siendo tan ambicioso desde el inicio. México a lo que se estaba comprometiendo realmente no era reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. México a lo que se estaba comprometiendo era a no aumentar tanto sus emisiones. Eso era lo que se había comprometido en 2015. Y aquí voy a entrar en cosas un poquito más técnicas, pero hagan de cuenta que cuando México hizo sus primeras NDCs, tenían una línea tendencial de crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero de México respecto a una línea base, que era la línea base del 2010, que proyectaba que al 2030 íbamos a aumentar en cierto porcentaje nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese momento lo que México dijo fue, ok, respecto a esta línea de crecimiento hacia el 2030, lo que yo voy a hacer va a ser reducir mi tendencia de crecimiento en un 22%. Esas fueron las NDCs que se quedaron de 2015 a 2020 y que bueno, hay que recordar que en ese momento el Acuerdo de París todavía no entraba en vigor. Ahorita, de hecho, está por entrar en vigor. Y en las nuevas NDCs, el componente de mitigación sí aumenta ligeramente la reducción en nuestra tendencia de crecimiento de gases de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es que también en ese sentido, México, al ser un país subdesarrollado y comparativamente con otros países, sus emisiones per cápita no son tan altas, por así decirlo, visto desde un punto de vista de justicia climática, México tampoco estaría obligado o no tendría tanta responsabilidad de reducir sus emisiones como sí lo estaría, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, China, India, entre otras, ¿no? Y donde yo realmente estoy viendo un crecimiento de ambición muy grande en las NDCs de México es en la parte de adaptación. Las NDCs tienen una componente de adaptación y de mitigación, que son medidas no condicionadas, es decir, que México va a cumplir sí o sí, y después tienen una parte condicionadas, donde México dice, ok, esto lo voy a hacer si los países desarrollados me dan apoyo de tecnología o financiero. Yo ahí sí quisiera decir que México en la parte de adaptación aumentó sus ejes, tenía solo 3 ejes en el 2015, ahora está teniendo 2020. Me parece que sí es importante que México esté apostándole también muy duro a la adaptación, porque pues, el cambio climático es real. México es un país altamente vulnerable al cambio climático y en nuestro caso no solo hay que mitigar, hay que hacer muchísima adaptación y si sobre todo vemos que los demás países del mundo no están mitigando tanto como deberían. Países vulnerables como nosotros, como México, con una gran cantidad de población en la pobreza y sabiendo que el cambio climático va a extremar las desigualdades, México le tiene que apostar a la adaptación y ya no solo hablar de mitigación, como si la mitigación fuera lo único que existe dentro de las acciones ante el cambio climático. A quienes quieran saber más de esto, la Semarnat, así en su página de Facebook, tiene un video que creo que es del 3 de junio o del 5 de junio que se llama Diálogo Virtual Juvenil en el marco de la actualización de las NDCs de México. Y ahí la titular de la Dirección General de Políticas Públicas en Cambio Climático de Semarnat, Yutzil Sanginés, expone cómo está la visión de las nuevas NDCs. Y también ahí se suman otros elementos de Semarnat, como una bióloga llamada Gloria, otra bióloga llamada Zenet, que exponen cómo queda la parte de mitigación, cómo queda la parte de adaptación. Y también les sugiero que estén muy atentos a los comunicados que hace Semarnat y el INEC, porque en estas semanas se está reuniendo el Consejo Intersecretarial de Cambio Climático
para definir ya cuáles van a ser las nuevas NDCs actualizadas de México para el periodo 2020-2025, si es que en el 2025 se hace otra actualización, y que serían las NDCs que entran en vigor en México junto con el Acuerdo de París. Muchas gracias, Roger. Pues vamos ya a la última pregunta. ¿Cómo puedo solicitar un sistema de reciclaje en mi ciudad, como en el caso de la Ciudad de México? ¿Este acuerdo me ampara? Directamente el Acuerdo de París no ofrece acciones concretas. O sea, propone metas y propone mecanismos para lograrlo y como las reglas del juego, sobre el marco sobre el cual los países deben actuar para que se cumplan estas metas. Depende de cada país, pues hacer una NDC, que son sus ambiciones de, como dice Roger, no solo de pues bajar la emisión de gases de efecto invernadero, sino también de mitigación y adaptación. Pero bueno, justo Roger quiere comentarnos algo más sobre esto. Pero pues sí, reciclar también, o sea, aparte de que sí es muy importante que, que se haga a nivel gubernamental y que se haga una legislación al respecto, pues también siempre se puede empezar uno solo, ¿no? Entonces también tenemos una charla de la semana antepasada con Ecolana sobre justo cómo se puede empezar a reciclar y así, pero creo que tu pregunta va un poco más allá sobre la legislación de reciclaje. Ay, perdón, son preguntas bien complicadas, la verdad, porque, o sea, el nexo que hay entre el Acuerdo de París y cómo lo tiene que implementar México no es tan claro. De hecho, también se están construyendo las leyes de implementación de las NDCs, pero lo que yo te podría decir es que sí te amparan o sí te puedes apoyar en el Acuerdo de París, porque México explícitamente en sus medidas de mitigación de las NDCs, tanto de las pasadas como las actuales, tiene un componente en el eje de mitigación que se llama residuos. La parte de residuos habla mucho justamente de reducir las emisiones debidas a los residuos sólidos urbanos y los residuos orgánicos. Y tengo entendido que México, dentro de la nueva NDC, va a mencionar la necesidad de implementar la economía circular y también desglosa una serie de acciones sobre estrategias para la reducción de emisiones del sector de residuos, y mucho de eso sí tiene que ver con reducir el consumo irresponsable y también impulsar el reciclaje, que repito, el reciclaje no es la máxima medida. El reciclaje no es tanto a lo que le debemos de apostar. Le debemos de apostar primero a otras medidas como la reducción, la sustitución o el rechazo antes que al reciclaje. Pero ya si hablamos de impulsar un sistema de reciclaje o mejor aún de economía circular en tu ciudad, sí te puedes apoyar en el Acuerdo de París, porque las NDCs de México expresan explícitamente que en la parte de mitigación, en la parte de residuos, México tiene que reducir sus emisiones debidas a la parte de residuos. Y si, por ejemplo, eres de la Ciudad de México, México en este momento está haciendo cierto trabajo legislativo de modificación acerca de cómo debe la Ciudad de México de hacer el manejo de sus residuos. Si eres de otra ciudad, yo te invitaría, o sea, siga que te apoyes en el Acuerdo de París, y sobre todo considerando que las nuevas NDCs por primera vez contemplan una parte de implementación del Acuerdo de París a nivel subnacional, ya no lo dejan nada más a nivel federal, pero que también lo trates de complementar, por ejemplo, con el objetivo 11 y 12 de la Agenda 2030. Y ya. Ya, muchas gracias, Roger y Sebas y Melina. Hasta aquí vamos a dejar las preguntas. Todavía hay otras. Perdóname, pues nada más, lo último que les quería decir era eso, que la mejor manera en que pueden apoyarse en el Acuerdo de París y involucrarse más es conocer las NDCs de México y en su proceso de actualización. Así que, pues nada más les recomiendo que se enteren de cuáles eran las NDCs de México y cuáles se planean que sean las nuevas actualizaciones de las NDCs, y todo lo que puedan informarse con respecto a las NDCs es súper importante, y es la manera en que pueden apoyarse y vincularse a las metas del Acuerdo de París y conocer cómo México está actuando. Y ya. Gracias, Mel. Todavía hay otras dos preguntas, pero las vamos a estar respondiendo directamente en la transmisión de Facebook.
Igual si tienen más preguntas nos pueden escribir en la página de Proyecto Ecociencias y nosotros vamos a ver la manera de contestarles o apoyarlos un poquito en el tema. Y pues muchas gracias Sebastián y Melina y muchísimas gracias a Yasmín Martínez y a Rodrigo Rivera de Seña Cadabra por ayudarnos con la interpretación a lengua de señas mexicana. De verdad que es súper importante para nosotros su participación y pues muchísimas gracias. Y obviamente gracias a todos los que nos están viendo. No se pierdan las charlas de mañana, van a estar muy interesantes y pues nos vemos. No sé si quieran dar algunos comentarios finales, Sebas o Melina. Sebas. Pues no, nada más retomando lo que comentó mi compañera, la mejor herramienta que tenemos, lo mejor que podemos hacer ahorita es informarnos de qué está pasando, ver qué es de lo que propone, las actualizaciones de nuestras NDCs y estar al tanto, estar siguiendo el proceso, porque pues esto es algo que realmente nos va a afectar de positiva o negativamente a todos. Así que, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Bye.